Bueno, antes de empezar el tema, les quiero compartir algo que a mí personalmente me dio mucha frustración, mucha tristeza. Soy sincero. A fallar. Yo tenía el tema listo ya, ¿no? El del santuario. Hoy nosotros íbamos a estudiar sobre el maná. Estaban los textos bíblicos, comentarios y las citas del Espíritu de Profecía, todo listo. Pero Espíritu de Profecía no. Otras citas que están muy buenas que yo encontré en cuanto a la alimentación. Resulta que llegando a la iglesia, fui a abrir la presentación y me apareció algo, guardar, y yo lo aplasté. En el momento que yo aplasto, ¿qué cree que pasó? Todo el tema se me borró. Se me fue todo el tema. Y entonces toda la mañana la hermana Merle, el hermano Roy, su servidor ahí tratando de agarrar el tema, y encontramos el tema. Pero resulta que no se abre, está laqueado. Está el tema ya, en el tema parece que este tema fue concluido hace 7 horas atrás, pero aplastamos para abrir, está descargando, el tema está laqueado y no se me abre para nada. Entonces, lamentablemente, por lo sucedido, vamos a tener que cambiar el tema, pero no por esto vamos a decir que el tema es menos importante, ¿no? Es un tema importante igual, pero lamentablemente no será hoy sobre el santuario. Entonces, vamos a estudiar un tema que habla sobre un poco sobre el origen del pecado, pero cuando hablo del origen del pecado, no es el pecado que empezó en el cielo necesariamente, sino cómo es que el pecado empieza en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar entonces el tema del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo surge el pecado? ¿Por qué pecamos? ¿Qué nos lleva a pecar? ¿Dónde empieza el pecado en nuestras vidas? Pero para poder entender un poco el pecado, cómo surge el pecado, por qué pecamos, primero nosotros debemos entender algunos principios en cuanto a la creación de Dios, ¿no? Y estos principios, obviamente, nosotros encontramos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, ahí entonces nosotros empezamos a encontrar la obra de Dios. Y en la obra de Dios, siempre que Dios concluye su obra, Dios terminaba con una frase. Génesis capítulo 1, versículo 31, aquí nosotros encontramos el primer texto que nos va a hablar un poco para empezar a poner las bases para el tema que nosotros vamos a meditar en esta mañana. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Génesis, especialmente el capítulo 1, nosotros nos deparamos con algo. Nos deparamos con algo, que es que siempre que Dios terminaba un día, siempre que Dios concluía una obra, ¿cómo era que Dios miraba y qué era lo que Dios decía? Que todo era ¿qué? Bueno, pero en gran manera. No es, esto quedó bueno. No. Cuando nosotros hacemos algo, no me quedó bien esto. No, Dios miraba y todo era bueno en gran manera. Es decir, que cuando Dios crea este planeta, cuando Dios crea todas las cosas que hay en este mundo, todo era perfecto. No había defecto en la creación. No había mancha cuando Dios crea este planeta. Todo era perfecto. Y así también con la creación del ser humano. Cuando Dios crea a Adán y Eva, y Dios mira que era bueno y bueno en gran manera. Entonces, es decir, la creación de Dios. La sierva del Señor tiene una cita. Una vez cuando estaba en clase, un maestro nos leyó esta cita, que viene diciendo que la creación del ser humano, el ser humano es una raza peculiar, distinta a las demás razas que Dios ha creado. Entonces los demás, el mismo apóstolo Pablo en Hebreos capítulo 11, si no estoy mal, el versículo 4, él viene diciendo que no necesitan abrir, pero dice que por la fe nosotros creemos que Dios creó el universo. Entonces Dios no crea nada
para que no haya vida. Siempre que Dios crea algo, tiene que haber vida. Y la sierva del Señor mencionando, entonces ella nos habla que cuando Dios crea el ser humano, de toda la creación de Dios, el ser humano es el único que lleva la imagen y la semejanza de Dios. Las demás creaciones nos llevan la imagen y semejanza de Dios. El ser humano es el único que tiene esta marca, la imagen, la semejanza de Dios. Si tú me preguntas cómo son los otros, no tengo ni idea. No sé. No va a preguntar, es azul, es morado, es verde, no lo sé. Lo único que yo sé es que tú y yo tenemos y llevamos la imagen y fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero el capítulo 2 de Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, aquí nosotros encontramos algo interesante también. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17 nos dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, entonces aquí nosotros estamos viendo. Les quiero hacer una pregunta antes de esto. ¿Ustedes creen que el hombre fue hecho cuando salió de las manos de Dios? El ser humano tenía la inmortalidad, él era eterno, él iba a ser, fue creado inmortal. ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Unos dicen que sí, otros que no. Para poder entender mejor, el libro La historia de la redención nos menciona que el ser humano no fue creado para eterno. O sea, nosotros no teníamos la inmortalidad, sino que para que el hombre pudiera vivir eternamente, el ser humano tenía que pasar por una pequeña prueba. Y esta pequeña prueba es la que nosotros encontramos en Génesis capítulo 2, que el hombre no debería comer del fruto prohibido. Entonces aquí, ahora nosotros estamos encontrando que la obra perfecta que Dios había creado, para que esta obra perfecta pudiera existir eternamente, para que el ser humano pudiera vivir en un mundo perfecto, en perfecta armonía, en perfecta paz, el ser humano necesitaba pasar por esta prueba. Lamentablemente todos nosotros sabemos el resultado. Somos el resultado de que Adán y Eva fallaron en esta prueba. Y entonces aquí ahora nosotros podemos entender que cuando entra el pecado, al principio el ser humano era perfecto. Pero una vez que entra el pecado, ¿qué es la primera cosa que entra? ¿La qué? La maldición, muy bien. Otra cosa aparte de la maldición. La muerte, y ahí está. Entra la muerte. Pero aparte de entrar la muerte, otra cosa que entra y lamentablemente es algo que tristemente está vivo en nuestro medio. ¿Qué es? Aparte del pecado, la desunión. Pregunto, antes del hombre desobedecer a Dios, ¿el hombre era unido? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Adán estaba dispuesto a tener la misma suerte que su mujer, que Eva. Adán estaba dispuesto a morir. Adán no fue engañado. Adán no fue tentado por la serpiente. Pero lamentablemente Adán, por el profundo amor, pero este aquí yo no llamo amor, yo llamo infatuación. Por la tremenda infatuación, por la tremenda pasión que él tenía por Eva, Adán decidió tener la misma suerte. Y vas a decir, pero ¿cómo que eso no es amor? Porque si verdaderamente esto fuera amor, cuando Dios preguntó, ¿acaso comiste del fruto? ¿Qué debería contestar Adán? Sí, lo comí. Sin embargo, ¿qué contesta Adán? La mujer que tú me diste por esposa, ella es la culpable. ¿Por qué me diste esta mujer? Yo no tengo nada que ver, arréglate con ella porque el asunto es entre ustedes dos. Ella me dio del fruto y yo comí, o sea, ella es la culpable, la mujer. Entonces, si nosotros podemos ver que cuando entra el pecado, automáticamente entra la desunión. Y lamentablemente esto es algo que está vivo en nuestro medio todavía, tanto en la iglesia, pero también en los hogares. En los hogares
hogares lamentablemente hay mucha desunión. ¿Y por qué hay desunión en los hogares? Por una sencilla razón, por causa del pecado. Porque cuando entra el pecado nos convertimos en ¿qué? En seres egoístas. Pensamos solamente en nosotros, queremos todo para nosotros, solo queremos recibir y nunca queremos dar. ¿Quiere ver algo para que entendamos mejor? ¿Cuál es la queja que siempre las esposas hacen a sus esposos? Tú no me escuchas. Te estoy hablando y tú no me escuchas. ¿Y qué contesta el esposo? ¿Cómo que no te escucho? Estoy acá mirándote. No, pero es que tú no me entiendes. ¿Cómo no te entiendo si estoy acá contigo? Que cuando la mujer dice al esposo, tú no me escuchas, ¿qué es lo que ella está queriendo decir a él? ¿Qué es lo que la esposa quiere del esposo? A ver, hermanas. ¿A qué? Atención, muy bien. ¿Qué más? También. Pero lo principal, que el esposo tenga empatía por la esposa. Que se ponga en el lugar de la esposa. Y cuando la esposa empieza a decir, no, es que yo no tengo ropa, es que no tengo zapatos. ¿Qué contesta el marido? Pero mira, si está lleno tu closet de vestido. Mira cuántos zapatos tienes. Eso es lo que la esposa quiere escuchar. Hermanos, ¿eso es lo que ustedes quieren escuchar? Por supuesto que no. Lo que la esposa quiere es que el marido la escuche, la entienda. Por ejemplo, bueno, que no está mi esposa acá, hoy puedo decir esto. Mi esposa es una de las quejas que ella hace conmigo. Es que tú no me escuchas, es que tú no me entiendes. Y yo, pero ¿cómo que no te escuchas? Estoy acá hace media hora contigo, ¿no? Es que no me entiendes. Y yo, pero si estoy entendiendo lo que me estás diciendo, y mira, tú me estás diciendo esto, pero la solución es esta. Y ahí cuando mi esposa dice, pero es que quiero que tú me escuches y que tú me entiendas. No te estoy pidiendo solución. Pero nosotros como esposos siempre queremos dar ¿qué? Solución. Porque así hemos sido hechos nosotros. El marido, el esposo, su visión es como un tubo. Entonces, cuando la esposa empieza a decir, mira, es que en el trabajo me ha ido así, es que los hijos, y entonces el esposo está con la mirada en el problema. Y entonces, mientras la mujer está hablando, el esposo está pensando en ¿qué? En 1000 maneras de solucionar su problema. Pero la esposa no quiere que tú soluciones su problema. Si tú y yo aplicarmos esto en nuestras vidas, cuando la esposa me viene a hablar, yo no darle solución, sino escucharla, entenderla y apoyar su sentimiento, nuestro matrimonio será perfecto. Pero porque nosotros estamos mirando el problema, porque así es nuestra naturaleza, solucionar problemas, entonces ahí es cuando hay mucha desunión en los matrimonios. Y en la podemos ver muchos casos de parejas que eran desunidas porque una no escuchaba a la otra, porque una pareja no entendía a la otra. Y muchas personas tuvieron muchos problemas por esta razón. Entonces, cuando entra el pecado, ahora el ser humano, que la mujer fue sacada de la costilla del hombre, no de la cabeza para que la mujer no esté sobre el hombre, ni tampoco del pie para que el hombre la pisotee, sino la costilla. Y eso es un símbolo de ¿qué? Que los dos eran ¿qué? Uno solo. Y por eso que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá con su esposa y ambos serán ¿qué? Una sola carne, es decir, en pensamiento, en propósito, en unidad, serán uno solo. Pero con la entrada del pecado, eso se convirtieron en dos, y lamentablemente hay algunos hogares que se convirtieron en tres. Lamentablemente. Porque siempre hay una tercera persona. Y en veces esta tercera persona, mira lo que les voy a decir, muchas veces esta tercera persona, ¿sabes quién es? Los hijos, la suegra, el cuñado, la cuñada. Siempre hay una tercera persona, pero hoy también, una de las cosas que se convirtió en la tercera persona en el matrimonio es este bichito acá. Esto acá muchas veces, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, el TikTok, el Snapchat y todas estas cosas,
se convirtió. Escuché una frase que dice que el teléfono acerca a las personas que están lejos y distancia a las personas que están cerca. Puedes ver que hoy ya no existe una cena familiar. Ya no se siente el padre, la madre y los hijos a cenar todos juntos. O sentar en la tarde para platicar. Ya no existe, eso se acabó. Porque entró una tercera persona en el matrimonio, que es la tecnología. Y entonces ahora el matrimonio está desunido por completo, ¿no? Y esto es por causa del pecado. Va a haber otro texto acá. Y entonces, como mencionamos, aparte de que entra la desunión, también aquí entra la muerte. Entra la muerte física, pero lo que yo quiero hablar más específicamente aquí es de la muerte espiritual. Cuando entra el pecado, cuando Adán y Eva comen del fruto, es más, yo me voy a dejar de mover porque cada vez que me mueve el micrófono falla. Cuando ellos comen del fruto prohibido, en este momento entró lo que nosotros conocemos y llamamos como muerte espiritual. Adán y Eva ya no tenían tanto placer, no tenían deleite en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Porque ahora aquí ellos dan la espalda hacia Dios, ellos huyen de Dios y ellos culpan a Dios por sus problemas. Y lamentablemente muchas veces el ser humano tiene esta tendencia de culpar a Dios por causa de sus problemas. Entonces, cuando entra entonces el pecado, la desunión, el alejamiento de Dios, y entra también la muerte espiritual. Vamos a ver otro texto, Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 8. Mira lo que nos dice acá. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí nosotros estamos viendo el primer asesinato de la humanidad. Ahora les hago una pregunta aquí. ¿Fue de la noche a la mañana que Caín tuvo el deseo de matar a su hermano? ¿Sí o no? No. Es decir, que esto acá, entonces aquí Caín claramente está infringiendo el mandamiento que dice no matarás, que en verdad el mandamiento dice no asesinarás. Es decir, Caín, él planeó, él planificó, él forjó una situación para que su hermano fuera al campo y entonces matara a su hermano. Pero es decir, el pecado de Caín fue mucho antes de él llegar y cometer el asesinato. ¿Dónde empezó el pecado de Caín entonces? ¿Dónde empezó el asesinato aquí? En la mente de Caín. En la mente de Caín aquí empieza el asesinato, y aquí nos trae una lección muy importante. Pero antes de esta lección, antes de yo mencionar esto, vamos a ver otro texto que nos va a dar más, nos va a enriquecer un poco más en cuanto a este principio. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12. Y entonces ahora nosotros vamos a entrar en lo que yo les había mencionado al principio, sobre el origen del pecado. ¿Cuándo es que empieza el pecado? ¿Cuándo es que empieza el adulterio? ¿Cuándo es que empieza el asesinato? ¿Cuándo es que empieza la mentira y todas estas cosas? Primera de Juan capítulo 3 versículo 12 nos dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo nosotros llamamos esto aquí? El sentimiento que tenía Caín. ¿Cómo? Odio, pero envidia, esa es la palabra. Él sintió envidia de su hermano. ¿Por qué razón él sintió envidia de su hermano? Podríamos decir que él miró que su hermano era el favorito. No es que Dios tiene favoritismo ni nada de esto, sino que él miraba que siempre que que Abel ofrecía sacrificios, Dios aceptaba estos sacrificios. Pero los sacrificios de él Dios no aceptaba, por la simple razón de que cuando él iba a ofrecer, él quería ofrecer lo mejor
que Él tenía. Y aquí quiero entrar en un punto importante. Este es un pensamiento del paganismo. Que yo voy a ofrecer lo mejor que yo tengo a Dios. Este es un pensamiento pagano. Dios no quiere tu mejor. Dios no está pidiendo que tú des tu mejor. Yo tengo esta es lo mejor que yo tengo. No, no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que tú des lo mejor de lo que Él te pide. Esa es la diferencia aquí. Caín daba lo mejor que él tenía. Su hermano daba lo mejor que Dios pedía. De igual manera, vamos a aplicar esto a la iglesia. Nosotros estamos dando a Dios lo mejor que tenemos, o estamos dando lo mejor que Dios nos está pidiendo. Cada uno conteste para sí. Cada uno sabe lo que está ofreciendo a Dios. Pero si yo estoy ofreciendo lo mejor que yo tengo a Dios, permítame decirle, estás perdiendo tu tiempo. Porque Dios te va a pedir algo y Él quiere que de lo que Él te está pidiendo, entonces ahí tú vas a dar tu mejor, vas a dar lo mejor. Muchas veces nosotros nos preocupamos más con las formas, nos preocupamos más con los rituales, nos preocupamos más con lo externo y no con lo interno. Lo principal para Dios, lo más importante para Dios, no es los rituales, no son las formas, no son las tradiciones. No, esto para Dios no es lo más importante. Lo más importante para Dios es lo que te está motivando en hacer esto. ¿Qué te motiva a venir a la iglesia los sábados? ¿Qué te motiva venir aquí y leer a la iglesia? ¿Qué te motiva a leer la Biblia? ¿Qué es lo que te está motivando en hacer las cosas? Eso es lo que nosotros debemos pensar. ¿Por qué yo hago lo que hago? Porque usted ya se preguntó una vez, ¿por qué que yo voy los sábados a la iglesia? ¿Por qué que yo estoy acá 1 hora, hora y media escuchando a una persona hablando y hablando allí? ¿Por qué? Yo ya muchas veces me he cuestionado, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes por qué? Porque de nada me sirve mi cuerpo estar aquí. Porque era lo que pasaba con Caín. El cuerpo de Caín estaba allí ofreciendo sacrificio a Dios, pero su corazón estaba en otro lugar. La pregunta es, ¿dónde está mi corazón ahora? ¿Dónde está mi mente? ¿Será que yo estoy aquí pero estoy preocupado con los biles que tengo que pagar? ¿Será que estoy preocupado con problemas familiares que yo tengo? Por un familiar que está con un problema de salud, o por alguien que está pasando por un problema económico, o porque ¿dónde está mi mente? Si yo estoy aquí pero mi mente está preocupada en otras cosas, mi querido hermano y mi querida hermana, perdón lo que voy a decir, pero Dios no va a aceptar tu adoración. Él no puede aceptar. Porque Dios nos pide que nos entreguemos de cuerpo y alma. Eso es lo que Dios nos pide. Dios no pide solamente mi cuerpo, sino Dios pide mi corazón. Y eso nosotros vemos en la manera que nosotros trabajamos para Dios. Ahí se ve muy bien reflejado con la responsabilidad que yo asumí al inicio del año. Y yo hice un voto con Dios de que yo iba a cumplir con las tareas que me corresponden en mi departamento, en mi área. Pero lamentablemente, esto pasa a todos nosotros. Y esto acá no es para criticar, pero es una esencia nuestra, es nuestra naturaleza. Llega la mitad del año, el segundo semestre, nosotros nos desmotivamos, nosotros nos desanimamos. Porque quizás no hay apoyo, porque quizás me siento solo, porque por una infinidad de cosas nos desanimamos y poco a poco dejamos las cosas ir, seguir su propio curso, ir en el piloto automático. Lamentablemente muchas veces hacemos esto. Entonces, es decir, yo estoy entregando a Dios solamente lo externo, el cuerpo, Señor, vine acá porque vengo a cumplir con lo que me toca. No, Dios no puede aceptar esto, Dios no quiere esto. Es más, esto es ofensivo para Dios. Porque yo ya he visto, por ejemplo, los que acá trabajan por cuenta propia, ¿no?
Imagine que usted contrate una persona, y esta persona va a trabajar para ti, y tú dices, oye, ve y búscame algo allá, una herramienta, la persona va así, toda agüitada, sin energía, así por obligación. Pregunto, ¿tú sigues trabajando con esta persona? Por supuesto que no. Ahora pregunto, ¿y con Dios? ¿Cómo hemos estado siendo con Dios? ¿Ustedes creen que Dios se equivoca en su llamado? ¿Tú crees que Dios se equivocó en llamarte a ti? Porque si yo digo, Señor, es que ya estoy desanimado, Señor, ya estoy desmotivado, ya no quiero entregar, quiero tirar la toalla, lo que tú estás diciendo, Dios, te has equivocado. Te has equivocado en llamarme. Yo no soy la persona para esto. O yo, ¿sabes? O sea, yo estoy diciendo que Dios se ha equivocado. Entonces, es decir, nuestro corazón es lo más importante para Dios. Yo puedo estar aquí físicamente, pero puede que mi mente esté en otro lugar. Y lo que Dios quiere es lo aquí, lo que está aquí en tu mente. Las preocupaciones que tú tienes, eso es lo que a Dios le interesa. Dios quiere darte paz para que tú puedas disfrutar la compañía de Él. Eso es lo que Dios quiere. En el mismo capítulo de 1 de Juan, capítulo 3, pero ahora el versículo 15. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora aquí entramos en un tema muy... ¿Cuántos de ustedes aquí ya cometieron asesinato? ¿Alguien aquí dice, sí, pastor, yo ya he cometido asesinato? Yo creo que todos nosotros. ¿Alguien aquí ya ha aborrecido a su hermano? Todos calladitos, ¿no? Ahora nadie contesta. La Biblia viene diciendo aquí que el encolarizar, enojarme con mi hermano, soy un asesino. Y ahora aquí, esto normalmente pasa mucho, ¿sabe dónde? En los matrimonios. Muchas parejas, en sus discusiones, en sus desacuerdos que tienen allí, falta decir hasta de qué va a morir la persona. Por las discusiones que tienen. Y se nota en la expresión facial, se nota en la mirada, hasta el color, la tonalidad de la piel cambia, se pone roja por el coraje. Bíblicamente esto es asesinato. Pero la Biblia dice que ningún asesino entrará ¿dónde? En el cielo. Es algo fuerte eso, y muchas veces pasa en la iglesia también. De hermanos que se encolarizan, hermanos que se enojan con el otro hermano. Y muchas veces la persona está cometiendo asesinato dentro de la iglesia. Mire cuán serio es. Por eso que el pecado, muchas veces nosotros, como yo ya les mencioné, nosotros damos tanta importancia a la acción. Eso es lo que nos preocupa. Ahí nosotros nos preocupamos con estas cosas. Pero nosotros no nos preocupamos con lo que está acá. Por ejemplo, hablar mal de mi hermana a otra persona, esto en teoría podría ser considerado como un asesinato porque yo estoy matando la reputación de mi hermano. Entonces hay que pensar mucho antes de empezar a hablar mal de una persona. Porque haciendo esto, este texto acá nos está mostrando que personas que tienen esta costumbre, pues lo va a ver bien difícil en la hora del juicio. Debemos poner mucha atención en estos pequeños principios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tener juntas de nombramiento, analizamos las características de la persona, cómo es la persona en la iglesia, si es una persona tranquila, si es una persona, o sea, se analiza todo de la persona, se analiza todo, pero siempre se analiza lo externo.
Y muchas veces es que nosotros no conocemos lo interno, no conocemos el corazón. Por ejemplo, yo en varias ocasiones he visto personas ser disciplinadas por adulterio, personas ser disciplinadas por robar, personas ser disciplinadas, escuela de la iglesia, por agredir a algún hermano de la iglesia. Pero yo nunca vi una persona ser disciplinada o hasta borrada del libro de la iglesia por ser una persona orgullosa, por ser una persona que no reconoce sus errores. Eso nunca ha pasado. Una persona que tiene la costumbre de hablar de los hermanos, eso tampoco. Porque nosotros damos más énfasis a la acción. Nosotros nos preocupamos con esto. No nos preocupamos con los detalles, que es donde empieza aquí, en la mente. Ahí es donde empieza todo. Por ejemplo, veamos otro texto. No vamos a abrir porque ese texto es muy conocido. Génesis capítulo 6 nos habla del pueblo antediluviano. Y la pregunta es cómo era la condición no física, sino la condición moral del pueblo antediluviano. Su corazón, ¿cómo era? De continuarse hacia el mal. Y la Biblia nos dice que toda la tierra, es decir, no era una zona nomás, una ciudad, toda la tierra, toda la humanidad estaba corrompida con el virus del pecado. Y todo el corazón del ser humano era de continuo hacia el mal, deseaba, tenía placer y gozo en la maldad. Ahora pregunto, la generación que nosotros estamos viendo no está distinta, está lo mismo. Ahora la pregunta, vamos a hacer algo para nosotros aquí. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Es de continuo hacia qué? ¿Cuáles nuestros pensamientos? Una vez preguntaron, me gustaría saber cuál es mi carácter, es que yo no sé cómo es mi carácter. Y entonces una persona ancianita, sabia, muy sabia, dijo, mira, ¿quieres saber cómo es tu carácter? Tu carácter es lo que tú haces cuando nadie te está mirando. Cuando nadie te está viendo y tú empiezas a hacer estas cosas que tú haces, este es tu carácter. Eso es lo que define tu carácter. Tu carácter, mi carácter, él es historial de las búsquedas que nosotros hacemos en el internet. Las cosas que miramos, ahí está resumido nuestro carácter. ¿Quieres conocer a una persona hoy? Es fácil, mira sus redes sociales, ahí tú vas a ver qué le gusta, qué no le gusta, qué le gusta comer, cómo le gusta vestir, qué música le gusta, qué lugares le gusta frecuentar. Ahí la persona publica todo lo que ella. Pero en la iglesia somos muy buenos en guardar, en ocultar muchas cosas. Entonces aquí la pregunta que debemos hacer para nosotros mismos es, Señor, ¿cuál es mi carácter? ¿Qué cosas hacemos nosotros cuando estamos solos? ¿Cuáles son los pensamientos más profundos y ocultos de nuestra mente? Eso es lo que va a definir, mis queridos hermanos, cuál es nuestro carácter. Y acuérdense que el carácter es el pasaporte para el cielo o para el infierno. Según lo que tengamos en nuestro pasaporte, según lo que tenemos en registro en nuestra mente, eso es lo que va a definir nuestro destino eterno. Y así como el pueblo antediluviano, su mente definió su destino y fue la destrucción eterna. De igual manera, la generación en que nosotros vivimos es una generación que ya está marchando a pasos largos para la destrucción eterna. Pero debemos preocuparnos también, porque la Biblia dice que el que está firme, el que está en pie, mire, cuide que no vengas a caer. Génesis capítulo 8, versículo 2. Versículo 21. Génesis capítulo 8, versículo 21. Y aquí nosotros vamos a ir viendo un poco más sobre el tema del carácter.
del ser humano. Génesis capítulo 8, versículo 21 nos dice así. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí nosotros estamos viendo dos polos distintos. La promesa que Dios hace, ¿dónde es que le hace? ¿Dónde surge la promesa de Dios? En su corazón, es decir, en su mente. Es decir, que la bondad surge ¿dónde? En la mente también. Y aquí Dios hace una comparación, o sea, la bondad, el pacto, la misericordia que Él hace en su corazón, pero después Él habla de un contraste, de cómo es el corazón del ser humano, cómo es el carácter del hombre. Y el carácter del hombre, lamentablemente, por más que Dios buscó una forma para solucionar el problema aquí del pueblo antediluviano, siempre queda una semilla, siempre queda un virus, y este virus se alastra por todas partes y de nuevo, lamentablemente, el mundo vuelve a la misma condición antes del diluvio. Pero podemos ver entonces aquí que el corazón de Dios, la mente de Dios, lo único que hay es bondad. Porque porque Dios es un ser perfecto, y así era el corazón del hombre cuando salió de las manos de Dios, porque el hombre llevaba la imagen de Dios. La imagen de Dios, Dios pone en nuestra mente su nombre, su imagen, su marca, que es su carácter. Eso es lo que Dios quiere poner en nosotros, que lamentablemente hemos perdido por causa del pecado. Vamos a ver otro texto aquí. Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Muy bien. La venganza de Esaú por lo que ha hecho su hermano también. Antes de que él llegara a hacer lo que él pensaba, en este momento allí, él ya tenía todo planeado hacer. En este momento, su hermano, él ya había asesinado a su hermano. Porque el asesinato, como ya mencionamos aquí, empieza en el corazón. Pero la pregunta que yo les quiero hacer ahora aquí es: ¿a qué edad empieza la maldad? ¿A qué edad empieza el pecado? Vayamos a Salmos capítulo 51, versículo 5. Salmos capítulo 51, este aquí es un salmo que a mí personalmente me gusta mucho, el salmo de David aquí. Y este salmo aquí entonces David nos muestra, nos enseña cuándo es que empieza la maldad de nosotros. (51:5). He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Alguien puede cambiar el micrófono, porfa, del hermano? Ok. ¿Cuándo es entonces que empieza la maldad? O que el ser humano, ¿cuándo es que el ser humano se convierte en un ser malo, pecador? Desde el vientre. Y muchos pueden decir: no, pero el pecado viene con la conciencia. Cuando yo tengo conciencia del pecado, entonces eso es considerado como pecado. Y es cierto, Dios no va a juzgar a un bebé por su egoísmo como juzga a mí por mi egoísmo. El bebé no tiene conciencia, pero eso no quiere decir que el bebé ya no sea un ser egoísta. Es más, yo puedo decir con autoridad, para mí, uno de los seres más egoístas que hay en el mundo son los bebés. Los bebés son los seres más egoístas que hay. A él no le interesa si a las 3 de la mañana tú estás que te mueres de sueño. Si él tiene hambre,
Él se va a despertar, te va a despertar y no se va a tranquilizar hasta que tú no le des de comer. El bebé no le interesa, por ejemplo, en veces mi hija se duerme con nosotros. A ella no le interesa si yo estoy en la mera orilla a punto de caerme de la cama, con que ella esté a gusto, toda bien estirada. Eso es lo que le importa a ella. En vez de ella se atravesa y yo estoy aquí a punto de caerme, pero a ella no le interesa. Los bebés son egoístas. Somos egoístas desde que nacimos. Por ejemplo, haga la prueba con un bebé. Des algo de comer. Si el bebé te dice que no quiere, no quiero, agarra esta comida y ofrece a otro niño. Pregunto, ¿el bebé va a querer sí o no? Por supuesto que sí. Yo ya lo he hecho esta prueba varias veces en la casa. En el momento que es de él, él no quiere, pero en el momento que tú le agarras y vas a dar a otro, en ese momento entonces él va a querer. Entonces podemos ver que desde que nacimos, desde los primeros minutos, segundos de nuestra vida en este mundo, el virus del pecado, el egoísmo está en nuestro corazón. Y lamentablemente hay personas que el egoísmo solo se termina cuando esta persona muere. Pero Jeremías nos trae otro punto interesante. No vamos a abrir por cuestión, que es un texto conocido por cuestión de tiempo también. Jeremías capítulo 17. Jeremías dice, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Pregunto, ¿nuestro corazón nos engaña? Pregunta a los adolescentes que siempre a cada semana se están enamorando de una persona. Si hay algo que es engañoso, mis hermanos, es el corazón. ¿Sabes por qué? Imagine que usted entró a la iglesia y cuando tú entras un hermano se voltea. ¿Qué vas a pensar? No, que este hermano, yo le caigo mal a este hermano. ¿Por qué no me quiere saludar? ¿Qué le he hecho al hermano? Y uno pasa toda la semana sufriendo con algo que ni al caso. Que muchas veces el hermano se volteó para hacer otra cosa, o porque se le acordó algo que él tenía que hacer, y nosotros estamos en nuestra mente, no, pero que este hermano, y ya, si él no me saluda, yo tampoco le voy a saludar, porque ¿quién soy yo para ir? O sea, ¿quién es él para no me saludar? No soy bobo de nadie, con perdón la palabra, ¿no? Porque si no me viene a saludar, yo no le voy a saludar más. Y el hermano allá tranquilo con su vida, y uno acá criando una fantasía, una película en su mente, dañándose porque uno se enferma. Uno se enferma por ponerse a pensar estas cosas. Y el hermano allá tranquilo. ¿Sabes? Y esto pasa a todos nosotros. A todos nosotros. A mí ya me ha pasado una vez. Yo fui a saludar a la hermana bien seria. Y yo, ¿qué le hice a la hermana? Y me quedé así durante la semana. Y ni al caso que después la hermana me viene a platicar y dice, no, pastor, la semana pasada yo estaba tan nerviosa, mi hija pasando por problemas, mi otro hijo, mi nieto, yo tenía la mente en otro mundo. Y yo dije, wow, y yo acá pensando cosas de la hermana. Que la hermana andaba enojada conmigo, que la hermana eso, y no. Simplemente la hermana tenía un problema en su casa. Pero el corazón del hombre, como es engañoso, ¿no? El mismo sabio Salomón dice que hay caminos para el hombre que parece que son caminos de bien, pero que al final, ¿qué es este camino? Es un camino de muerte, es un camino de mal, que nos conducirá a la muerte. Muchas veces nos aferramos en algo que nos está conduciendo a la perdición, pero seguimos firmes con nuestro orgullo. No, ese es el camino, eso es lo que yo voy a hacer, porque yo sé, porque nadie me tiene que decir lo que debo hacer. Entonces, o sea, muchas veces no, en todos casos, que sucede, problemas en la iglesia, problemas en la casa, matrimonio, trabajo, muchas veces es por esto acá, por nuestra mente, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, por nuestro sentimentalismo, porque si hay una cosa que muchas veces somos, es seres sentimental. Somos muy sentimental, muy emocional. Vayamos a San Mateo,
capítulo 6, versículo 21. San Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora aquí es la parte donde más, creo que todos nosotros aquí, o la gran mayoría, ¿dónde está nuestro tesoro? El tesoro aquí sería lo que es más importante para mí. No necesariamente tiene que ser el trabajo, sino lo más importante, lo que es más precioso para mí, lo más valoroso para mí. Lo que es más valoroso, ahí va a estar mi corazón, ahí yo estaré concentrado, ahí estaré poniendo mi empeño, todas mis energías en esto. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Será que es vivir una vida con confort en este mundo acá? Trabajar y que mi esposa y mis hijos no pasen necesidad, para que mis hijos no tengan la infancia dura que yo he tenido. Entonces me voy acá a romper la espalda de tanto trabajar para darles lo mejor. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Será que es mi pareja lo más importante? ¿Será que por mis hijos yo estoy dispuesto a hacerlo todo? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Será que es las cosas de la iglesia, las actividades de la iglesia, los compromisos en la iglesia, la obra de Dios? ¿Será que eso es lo más importante? Miren, aunque en este momento aquí yo les caiga mal a ustedes, yo les voy a decir, ¿okay? Aunque ustedes en este momento acá se enojen conmigo, pero sin lugar a duda yo puedo afirmar algo, incluyéndome primero a mí. Sin lugar a duda yo puedo afirmar algo: nuestro corazón no está en las cosas de Dios. No está. Porque si estuviera verdaderamente, si esto fuera nuestro tesoro, nuestra vida sería muy distinta. Y eso se vería reflejado dentro de la iglesia. Se vería muy reflejado. Y yo digo esto empezando por mí. Podemos que tengamos intereses por las cosas de Dios, podemos que queremos la obra de Dios, nos gusta trabajar para Dios, pero no es lo principal en nuestra vida. No es. Tristemente no es lo principal. Tenemos otras prioridades, o lo podemos de igual. Tenemos una prioridad que está igual. Pero no debe ser así. Las cosas, nuestra salvación, nuestra vida eterna, debería y tiene que ser lo principal en nuestra vida. Debería. Pero lamentablemente muchas veces no es así. No es. Vamos a seguir avanzando. San Mateo, capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 34. San Mateo capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes dónde más sale la abundancia de nuestro corazón? ¿Sabes cuándo? Cuando yo doy un martillazo en mi dedo. Ahí es donde sale la abundancia del corazón. Lo primero que viene a nuestro labio muchas veces, bueno, no voy a generalizar, ¿ok? No quiero generalizar. Pero lo primero que viene es una maldición, ¿verdad? La abundancia del corazón también viene, ¿sabes cuándo? Cuando tenemos hambre. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí, cuando tenemos hambre, nos ponemos un poco de mal humor, ¿verdad? O cuando nos hacen esperar. Tú haces un compromiso con alguien, mira, a las 3 de la tarde nos encontramos, ¿ok? Y a las 3:15 la persona todavía sigue en la casa. Entonces, o sea, es en estos momentos
que debe reflejar a Cristo en nuestras vidas. Porque imagina si Cristo fuera así con nosotros. ¿A qué horas es la cita de Cristo con nosotros aquí? A las 9, ¿verdad? Y normalmente ¿a qué hora llegamos? A las 11. Pero aún así Cristo no te rechaza, Él te acepta. San Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. San Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto acá más que nada es un problema que hay para los jóvenes. Porque hay muchos jóvenes, ¿no?, que tienen lamentablemente el vicio, lo que la sierva del Señor llama el vicio solitario. Creo que todos, cuando yo digo esto, todos saben a qué me refiero, ¿verdad? El vicio solitario. O la autocomplacencia. Hay otras versiones que lo llaman así, autocomplacencia. El mirar cosas impropias, impuras en el internet. Páginas que tienen un contenido para mayores de 18 años. La persona que tiene este vicio, la persona que tiene este hábito, es un adúltero. La persona que tiene la costumbre de andar mirando a las mujeres en la calle cuando van caminando, es un adúltero. Y también las mujeres que miran a los hombres que caminan por la calle, es adulterio. Y la mayor plataforma, una de las mayores plataformas que hacen con que muchas personas cometan adulterio, yo no la tengo, no la uso, de verdad que a mí se me hace algo sin sentido. Pero es una plataforma que muchos adolescentes la utilizan, que se llama TikTok. Y en esta plataforma, ¿qué nosotros encontramos? Mujeres semidesnudas haciendo baile sensual. No me vengas a decir que un hombre que se ponga a mirar estas cosas no está teniendo pensamientos con esta mujer. No me vengas a decir que estás pensando en tu esposa, porque no lo estás. O mujeres que se pongan a ver hombres sin playera mostrando sus cuadritos, bailando, está pensando en el viejo panzón. No lo está. No está. Entonces, o sea, debemos cuidar. El salmista David dice, no pondré nada impuro ante mis ojos. ¿Para qué? ¿Por qué no iba a poner nada impuro, nada indigno ante sus ojos? Para que no se le pegara. Porque él sabe que con la ley de la contemplación somos ¿qué? Transformados. Para finalizar con este tópico, Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7. Y les quiero pedir perdón si con el comentario que yo hice acá ofendí a alguien, ¿ok? Perdón. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la codicia es uno de los principales pecados que hay hoy en día. No vamos a abrir, pero en el libro de Gálatas también el apóstol Pablo viene diciendo que la lascivia, que la codicia, que el adulterio, todo esto ¿dónde empieza? En la mente. En la mente. Nadie se despierta por la mañana y dice, uy, qué día perfecto para cometer adulterio. No.
El adulterio es un proceso. Es un proceso, pero este proceso primeramente empieza en mi mente para después llegar a la consumación. Entonces, el pecado, los pecados que tú y yo cometemos, el problema es la acción o lo que viene antes de la acción. Lo que viene antes de la acción, ese es el problema. Ahí está el peligro. Porque nosotros, como una vez más vuelvo a enfatizar este punto acá, nosotros nos preocupamos con la acción allí, pero no nos preocupamos con lo que viene antes de la acción. Y ahí hay un proceso, mis queridos hermanos, que la alimentación tiene una influencia mucho. La alimentación, lo que yo miro, lo que yo escucho, lo que hablo, lo que toco, todo eso tiene una influencia muy, muy grande. Antes de Eva comer el fruto, ¿qué primero Eva hace? Primero Eva empieza a contemplar, después empieza a escuchar, después empieza a tocar, a oler, y después entonces Eva lo come. Pero Adán y Eva solo ponen atención en el momento que ellos comieron el fruto, pero no pusieron atención en todas las trampas que Satanás puso ahí para ellos. De igual manera contigo y conmigo. Si tú y yo no ponemos atención en todas las trampas que Satanás va poniendo, tú y yo vamos cayendo trampa tras trampa hasta llegar a la consumación del pecado. Tentación no es pecado. Tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado 10 veces más que tú y yo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque Él se cuidaba, Él miraba las tentaciones que Satanás iba a poner y Él huía de las tentaciones. Él no se ponía para probar si Él era suficientemente fuerte para resistir a las tentaciones. Si tú y yo nos ponemos en situaciones que va a aparecer tentaciones, mi querido hermano, después no hay, Señor, pero ni te sirve orar, porque tú te pusiste en el terreno, porque yo me puse en el terreno encantado de Satanás. Si yo sé que mi debilidad es el alcohol, yo no voy a preguntar qué hora es en un bar, no voy allá a pedir un vaso con agua, porque esta es mi debilidad. Si la persona sabe que su debilidad es la pornografía, ella no va a ponerse a mirar videos de mujeres bailando, porque esta persona va a ir y va a terminar viendo cosas peores todavía. Si yo sé que mi debilidad es la glutonaria, la intemperancia, yo no voy a ir a la tienda. Hombre, voy a hacer esto. Entonces, debemos cuidarnos. Por eso que la Biblia dice que cuando hay el concilio en el cielo y que Dios mira a Job y dice, mira acá, hombre íntegro, recto, y ¿qué otra cosa Dios dice? Apartado del mal. Él era perfecto, ¿por qué? Porque él se apartaba de las tentaciones, él huía de las tentaciones. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer, porque si tú y yo no huimos de las tentaciones, nunca vamos a vencer. Nunca la vamos a vencer. No debemos ponernos en situación de peligro. No me debo poner en situaciones que yo sé que va a prestar para el mal, o que voy a hacer otras personas pecar. Porque ahí entra otro punto también, que yo pueda hacer con mis acciones, con lo que hago, hacer con que otras personas vengan a cometer pecado. Y esto es algo peligrosísimo también, porque ¿qué dice la Biblia? Que hay de aquellos que sean piedra de tropiezo para los demás. Mejor sería atar al cuello una piedra de molino y aventarse a las profundidades del mar. Porque va a venir el escándalo, va a venir la tentación, pero que no seas tú el motivo de la tentación. Que no sea yo el motivo de la tentación a hacer a mi hermano caer con mis acciones, con la manera que me visto, con la manera que hablo, o cómo me conduzco ante la gente, con mi conducta. Que esto no sea, mis queridos hermanos. Que nosotros tengamos mucho cuidado de esto. Que seamos como Job, apartados del mal.
que no vengamos a dar apariencia de mal. La Biblia me dice que nadie tenga nada que hablar de tu buen nombre. Nos preocupamos mucho, nos preocupamos muchísimo en no tener deudas, de no tener mal crédito. Nos preocupamos muchísimo, pero la pregunta es, ¿nos preocupamos también con nuestro buen nombre? ¿Nos preocupamos con el testimonio que damos a los demás? Porque la sierva del Señor dice que nosotros tendremos que prestar cuentas a Dios de los malos testimonios que hemos dado y por ser culpables de hacer otras personas pecar. Mire qué serio es esto. Y ahora, para finalizar, volvamos a lo que ha sido nuestra lectura bíblica esta mañana. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Eso es lo más importante. Si todo lo que fue dicho acá, todo lo que fue predicado, te has olvidado, no has puesto atención, ponga atención en esto ahora. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado entonces? ¿La qué? Aparte de la muerte, la desobediencia sí, pero la consecuencia allí, ¿perdón? La separación de Dios. Esto fue la consecuencia y reflejada la separación. ¿En qué se refleja la separación de Dios? En nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, la Biblia habla de nuestra mente. Nuestra mente cambió por completo. Y el propósito de Dios es para que Él pueda volver a reconciliarse con nosotros. Lo que Dios primero quiere hacer es una transformación, que nuestro corazón, que nuestra mente vuelva a la condición de Adán y Eva antes del pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque una vez que mi corazón vuelva a la condición antes del pecado, que mi mente, entonces yo voy a tener deleite, voy a disfrutar, voy a gozar de la ley de Dios. Porque lamentablemente, con la mente que nosotros tenemos hoy, somos opositores, somos opuestos, no opositores, perdón, sino que estamos en polos opuestos a la ley de Dios. Porque a la ley de Dios, el principio de la ley de Dios es la abnegación, es el amor hacia los demás, algo que con la entrada del pecado hemos perdido. Pero Dios quiere regresar esto. Pero para que Dios pueda hacer esto, primero Él tiene que quitar algo de piedra que tenemos, que es nuestro corazón. Dios tiene que transformar nuestro ser, nuestra manera de ser, para que entonces tú y yo podamos guardar la ley de Dios. Dios primero quiere transformar nuestro corazón y así podremos guardar la ley de Dios. Pero queremos guardar la ley de Dios sin antes Dios cambiar o transformar nuestro corazón. Eso es imposible. Permítame decir, esto es imposible. Guardar la ley de Dios con el corazón que tenemos ahora. Se necesita una transformación. ¿Cuándo sucederá esto? Tiene que ser hoy. No cuando Cristo venga, porque cuando Cristo venga es demasiado tarde. Cristo viene para buscar a aquellos que sus corazones fueron transformados. Por esto, que tú y yo debemos buscar sabiduría del cielo, buscar en el Señor,
pedir a Él, clamar a Él, que Él quite este corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne dispuesto a obedecer a Él y su santa ley. Que Dios les bendiga y les guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración en esta hora. Quiero invitar a cada uno de ustedes, los que puedan, para que nos pongamos de rodillas. Y me pidieron hacer un corto anuncio que me dijeron que todos están invitados a quedarse a comer, ¿ok? Vamos a orar. Querido eterno Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque aunque nosotros nos hemos alejado de ti, que con la entrada del pecado entró la separación, la división, tú nos quieres volver a traer a tu redil, Señor. Tú nos quieres volver a transformar a tu imagen, quieres volver a poner en nuestra mente, en nuestros corazones, tu carácter. Porque solamente así, Señor, podremos hacer tu voluntad. Solamente teniendo un carácter semejante al carácter del cielo, que podremos guardar tu santa ley. Ser obedientes a ti, no por miedo, sino por amor a ti. Señor, lamentablemente hay mucha desunión, tanto en la iglesia, en nuestros hogares, en la sociedad, por causa del pecado, por causa de nuestro egoísmo, por causa de nuestro orgullo. Y queremos pedir, Señor, que por misericordia, ayúdanos, Señor, transfórmanos, quita este corazón duro que tenemos, este corazón egoísta, este corazón déspota que tenemos, Señor, y pónganos un corazón que esté dispuesto a guardar tu ley, un corazón que esté dispuesto a servir a ti y a servir a nuestros semejantes, un corazón que esté dispuesto a predicar tu evangelio, a preparar otras personas para encontrar contigo, Señor. Santo Dios, pero sabemos que por nosotros mismos esta transformación es imposible. Esta es la obra de tu Santo Espíritu. Y queremos en esta hora, Señor, permitir que tu Santo Espíritu transforme nuestras vidas. Todas estas bendiciones, Señor, nosotros te pedimos y agradecemos no porque tengamos méritos, sino en los dones y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos. Amén.